Bienvenido. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y el día de hoy nos va a acompañar una muy querida amiga del programa, Noemí Barranco. Ella es ingeniera biónica de la UPITA del Instituto Politécnico Nacional. Quédate con nosotros, hablaremos de inteligencia artificial. Bienvenido. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y el día de hoy nos va a acompañar una muy querida amiga del programa, Noemí Barranco. Ella es ingeniera biónica de la UPITA del Instituto Politécnico Nacional. Ella es experta en inteligencia artificial. Desde joven ha estado inmersa en investigación científica con experiencia en robótica, procesamiento de datos, imágenes médicas. Actualmente es Product Manager en el área de Life Science. Su enfoque, desarrollar inteligencia artificial desde su base con interés en redes neuronales y sistemas neuromórficos. Dios Padre, ya nos explicarás de qué se trata eso. Ha publicado varios artículos sobre neuronas spiking y reconocimiento de patrones. Bienvenida, Noemí, es un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, José María? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, un gusto. Pues mira, hablando de inteligencia artificial, consideramos que tener un experto en la materia que se dedica no nada más al uso, a la programación, pero al desarrollo tecnológico, técnico de lo que es el aprendizaje y las diferentes aplicaciones que tiene la inteligencia artificial es bien importante para nuestro auditorio para comprender, en primer lugar, qué es la inteligencia artificial, a qué le llamamos hoy día a este boom de inteligencia artificial. Si nos pudieras ilustrar con tu perspectiva, Noemí, sería padrísimo para todo nuestro auditorio. Claro que sí. Bueno, hablando de inteligencia o cómo se define la inteligencia, es también la capacidad de razonamiento que tienen las personas para la toma de decisiones. Entonces, la parte de hacerlo artificial es tratar de replicar esta capacidad que tienen los humanos y que justamente es la misma que nos hace, pues, humanos, ¿no? En la capacidad que nuestro cerebro tiene del razonamiento. Entonces, hasta el momento no hay aún una inteligencia artificial que sea capaz del razonamiento, pero es lo que se espera, ¿no? A lo que se espera llegar. Eh, la capacidad de razonamiento, pues precisamente nos da este impulso que necesitamos nosotros los humanos de la necesidad de querer replicarlo, ¿no? O sea, siempre nos dicen, bueno, nuestros profesores nos decían mucho que el cuerpo humano es como la máquina perfecta. Al final es una máquina que funciona gracias a diferentes sistemas y uno de los grandes sistemas del cuerpo humano es precisamente el cerebro. Entonces, el tratar de replicar cómo el cerebro funciona, cómo toma decisiones, cómo es capaz de analizar ciertos patrones, ciertos comportamientos para al final tener un resultado conciso en específico, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en sí lo que busca, a lo que se busca llegar es a la parte del razonamiento, aunque aún no estamos ahí, es la meta y es por eso que se consideró llamarla así desde un inicio, ¿no? Porque es Claro, a lo que se pretende llegar. claro. Y algo que ha sido impresionante es la utilidad práctica que se tiene y a pesar que, como bien lo mencionas, no tiene un protocolo racional propio, ¿sí? La convergencia de las instrucciones con inmensas bases de datos, acceso a diferentes mecanismos de consulta, le permite al usuario emplear estos protocolos que pudieran entenderse de análisis que produce hoy día la llamada inteligencia artificial para facilitar protocolos de investigación, soluciones, inclusive cuestiones de análisis, entendimiento, solución de datos en dimensiones enormes gracias a la capacidad tecnológica que los sistemas y obviamente los softwares nos permiten utilizar, nos da en primer lugar respuestas rápidas, herramientas que le dan a uno una utilidad práctica rápida, simple y claro, pareciera que piensa, pero al final de cuentas sigue siendo todavía
la guía de la instrucción que una persona razona y plantea. Corrígeme si estamos en lo correcto. Claro, así es justamente como actualmente funciona la inteligencia, bueno, la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, Como bien lo mencionas, son millones y millones de datos los que se procesan para poder hacer uso de esta. Además, pues cabe aclarar que la IA, bueno, un ejemplo que me gusta mucho utilizar es como un profesor no lo planteaba, que la inteligencia artificial es como un árbol y todas las variantes que hay de que ciencia de datos, machine learning, deep learning y demás son las ramitas de ese árbol, ¿no? Entonces, el hablar de inteligencia artificial tendría que ser hablar un poco de todas estas ramitas, cómo cada una de ellas individualmente funcionan para diferentes propósitos y luego cómo el conjunto de todo esto puede hacer un sistema aún más grande. Entonces, sí, precisamente es el análisis de muchísimos datos y al final, como bien lo dices, una IA, hablando específicamente como de una inteligencia artificial generativa, que es el famoso ChatGPT y todas estas que nos permiten crear imágenes a partir de una indicación, que es un texto que tú le das, o también puede ser ya incluso por audio. Al final de cuentas, lo que la IA hace es hacer un reconocimiento de patrones, qué es lo que me está solicitando y yo te lo voy a dar. Pero no es como que yo solita te diga qué necesitas, ¿no? Al final, sí necesitas la retroalimentación de un humano, el decir, ok, está bien la respuesta que tú me diste, pero podemos mejorarla de esta forma. Entonces, Correcto. claro. Sí, algo que es importante facilitar al auditorio sin ir a la historia de la computación, sí platicarnos un poquito qué ha pasado en los últimos años, por qué este boom, de dónde viene y qué es lo que está aportando y qué es lo que está sucediendo con relación a estos mecanismos de programación con más sofisticado protocolo de investigación que da la impresión de tener una inteligencia propia, una capacidad racional, aunque no lo sea así, afortunadamente, todavía no razona y todavía no tiene una conciencia, que sería admirable que en algún momento se llegue a ello, pero lo más importante es cómo hemos llegado a este punto y qué es lo que está pasando hoy día. Sí, hablando así de un poco de historia, el contexto que ha, el por qué hoy estamos utilizando un poco más estos tipos de sistemas. En realidad la inteligencia artificial no es como de hace 2 años, es un proceso que lleva años y años tratándose. Se implementó en un inicio lo que se llamaban las redes neuronales, en específico un modelo que se llama Perceptron, que literalmente le das un dato, toma una decisión y te da una salida. Entonces empezaron a ver que ese tipo de modelos eran muy funcionales, hacían las tareas aún más eficientes y pues el tener eficiencia en una tarea siempre es, pues es el sueño, ¿no? O sea, es a lo que se quiere alcanzar. Siempre buscar como formas de ayudar al humano a resolver diferentes tipos de tareas. Entonces, las redes neuronales es lo que se conoce como la primera generación de la inteligencia artificial. Después de eso vino otra segunda ola que se le llamó lo del backpropagation, que era como de, bueno, ya no nada más me da un resultado, también analiza un poco ese resultado, ¿no? Y lo compara con algunos otros. Después de eso viene lo que es la tercera ola, en donde ya no nada más hablamos de redes neuronales, también hablamos de el machine learning. Eh, Cómo el analizar diferentes tipos de datos, a procesarlos incluso de diferente forma, nos puede dar un resultado similar. Entonces, el poder determinar qué tipo de algoritmo es funcional para específicamente una tarea es a lo que se le llamó la tercera ola. Después tuvimos una cuarta, donde se volvió y se regresó un poco a lo que eran las redes neuronales, pero ahora trataban de buscar el modelo exacto de cómo tu neurona biológica funciona y que a través de la sinapsis y las conexiones que tienen entre ellas generan un sistema, ¿no? Entonces, tratar de replicar ese modelo biológico a algo computacional o algo que se podía programar es a lo que se le conoció como la cuarta ola de la inteligencia artificial y ahora nos encontramos, o bueno, hace unos años se retomó todo este proceso, avanzó muchísimo. Algo que me parece muy impresionante con todo esto es como que todo lo hacen bajo la mesa, pero en realidad no, o sea, ya llevaba un proceso de muchos años atrás el haberlo trabajado,
para que hoy estemos de la mano de la inteligencia artificial en nuestros días, ¿no? Empezamos con lo que fueron las inteligencias artificiales generativas, que era, como te decía hace un rato, las famosas ChatGPT, Gemini ahora y demás, que es tú le das una entrada en texto o en voz y te regresa una salida igual en texto, en voz o en imagen. Pero justamente en este último año, bueno, a finales de 2024, inicio de 2025, hay una nueva ola que se le llaman los asistentes de IA. Y estos asistentes precisamente ya no es nada más yo te doy una instrucción y tú me das un resultado, sino es aprender lo que normalmente tú y yo tenemos como en conversación, y gracias a eso yo te voy a empezar a solucionar diferentes tipos de tareas de tu día a día, ya no nada más limitado al trabajo o como algo muy específico o algo muy técnico, sino es como vas a encontrar inteligencia artificial aunque no traigan el sello de IA, ¿no? Entonces es donde actualmente nos encontramos en todos estos tipos de avances. Entonces, quiero entender, sí, claro, la historia desde redes neuronales a protocolos más sofisticados que a partir de la instrucción que nos damos o que le damos al programa, lo que hace es hacer una continuidad reflexiva en línea de lo que le estás pidiendo para continuar en la misma dirección, ampliando los espectros de tu investigación o tu solicitud y abundando la información, dándote más ramificaciones que tú puedes elegir para que te dé las respuestas correctas, sean en textos, en investigaciones, imágenes o en diferentes formatos que ya se están planeando establecer. ¿Estoy entendiendo correcto? Así es, una inteligencia artificial necesita datos para seguirse entrenando. Entonces, entre más tú la uses, entre más contexto le des de para qué situación necesitas esa respuesta en específico, mejor te va a dar una respuesta. Y cada vez que tú la utilices, incluso algo muy sorprendente es que cuando yo iba a la universidad fue cuando fueron los primeros boom del ChatGPT. Yo lo usaba y era muy burdo. Últimamente ya incluso le digo como, ¿recuerdas la conversación que tuvimos hace 2 meses? Y la recuerda, porque no es tal cual que tenga memoria, sino que busca en sus archivos y dice, sí, aquí está el registro, ¿no? Algunas veces se equivoca, otras veces es muy exacto, pero justamente va de la mano el seguir entrenando, entrenando, entrenando. Entre más la uses, mejores resultados te va a dar también. Correcto, sí, además algo que es relevante y no necesariamente es que esté aprendiendo, simplemente se parametriza el programa de una manera lógica, mecánica sobre las instrucciones y lo más importante es que las acumula, las apila y por lo tanto le da seguimiento a la instrucción que tú le solicitas de tal manera que le da una continuidad, aunque tengas una pausa de 3 meses, a la conversación que cumple con el requisito solicitado y le da la continuidad a lo que tú le estás pidiendo que ajuste, corrija o abunde. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Así es, justo yo tuve el acercamiento con algunas personas que empezaban a utilizarla y me decían como es que no me da lo que yo le estoy pidiendo. Y le digo es que también hay que saber cómo preguntarle, ¿no? Cómo Claro. solicitarle la información. Claro, claro. El mecanismo básico de programación, y yo recuerdo algunas épocas en mis tempranas juventudes, en donde la programación y la instrucción inclusive requería de ciertos lenguajes, códigos y guía de instrucción, que es como típicamente se programa en MS2, y lo que hacía, o en Pascal, algunos de ellos, y lo que le vas dando es una guía de si pasa esto, tienes que hacer esto. Ese es a un nivel básico primario. Lo que hace ya la inteligencia artificial es exactamente lo mismo, pero con múltiples variables, con códigos mucho más sofisticados, haciendo todo lo que nos estás describiendo. ¿De acuerdo? Exacto, justo así Algo funciona. que es relevante para nuestro auditorio es entender, más allá de los usos de los cuales platicaremos en el segundo bloque, es para dónde va, qué es lo que está pasando hoy día y cuál es la evolución a partir de un uso comercial y hacerlo a nivel global que ha ampliado los espectros de este tipo de protocolos de programación que hoy día realmente es impresionante ver cómo funcionan. ¿Para dónde vamos?
Sí, como te comentaba hace un rato, justo estamos ahorita en la parte de probar lo que se llaman los agentes de inteligencia artificial. Estos siguen siendo programas que tú vas a tener en una Alexa, en tu celular, en tu computadora, pero al final es importante también entender y pensar o hacernos a la idea de que eventualmente esto lo van a ir pasando a sistemas robóticos, a máquinas y posteriormente a asistentes, que ya lo están haciendo algunas otras empresas, asistentes virtuales pero físicos. Entonces, hacia allá va todo encaminado todo esto. Interesante. Bueno, Noemí, en un momento vamos a continuar contigo porque hay muchas preguntas más que queremos que nos ayudes a entender todo esto después de estos mensajes. Este es tu programa. Yo soy José María Avelar. Diálogos empresariales. Regresamos en un momento. Bienvenido de regreso. Yo soy José María Avelar y estamos hablando en tu programa Diálogos Empresariales con Noemí Barranco sobre la inteligencia artificial. Hemos platicado un poquito los antecedentes, cómo llegamos a la época actual, qué es, qué está haciendo y para dónde va la inteligencia artificial, Noemí. Pero mencionabas algo que es bien interesante en diferentes puntos del bloque anterior. Platicabas sobre hacia dónde le están llevando los procesos de programación, que es para que cumpla y haga labores cotidianas de las personas que la utilizan para poderla implementar y acercar a instrucciones de asistentes robóticos que puedan desempeñar funciones bajo instrucción, conociendo nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras rutinas y secuencias para aplicar la temperatura del agua, la luz, a qué horas llego, abrir la puerta, cerrar la puerta, prender el café, hacer ciertas funciones básicas de limpieza y con muchos mecanismos y herramientas y asistencias que ya hoy día existen para tecnología de electrodomésticos y de diferentes naturalezas como son los coches, ¿sí? Poder brindarnos un soporte técnico, ¿sí? Para facilitarnos la vida. No cabe duda que somos comodinos, pero para allá vamos, ¿no? Sí, justamente. Ok, También entender mucho cuáles son las limitaciones, ¿no? De la inteligencia artificial. Algo que me gusta mucho decir es que no lo veamos como un reemplazo total, sino como una ayuda, una herramienta. Imaginando un poco como cómo sería mi vida con un asistente de inteligencia artificial, es, bueno, el tiempo que yo dedicaba para hacer esas tareas, que a lo mejor son repetitivas, pues yo poder dedicarme a estudiar o hacer algo que realmente me apasiona, ¿no? Y no perder el tiempo haciendo las tareas pues domésticas, que es como lo más cercano, ¿no? sí, lo mismo sucede en los protocolos básicos de trabajo y de investigación a los que se le ha venido utilizando en gran medida. El tiempo que se invierte en un proceso de investigación, en buscar en redes, en documentación formal, ya lo agiliza la inteligencia artificial y nos permite resolver datos profundos si requiere aún una revisión y guía e instrucción racional, sí, porque todavía no desempeña esas tareas, sí, pero permite que lo hagamos mucho más rápido y más acertado con todas las metodologías necesarias para cumplir con los requisitos de la formalidad de una investigación y de diferentes datos, como en alguna época se inició con las matemáticas, hacerlas más ágiles para poderlas hacer en proyecciones de volúmenes imposibles para una sola persona o un grupo de personas. Hoy día lo hacen las computadoras de una manera mecánica y hemos acostumbrado al uso de estos protocolos de una manera más ágil en nuestro día a día. Lo mismo se espera para las labores cotidianas, algunas de ellas cuando menos, ¿cierto? Así es. Y de hecho, esto de el uso de la inteligencia artificial, como te lo mencionaba hace un rato, es ya usamos y ya a veces en lugares donde ni nos imaginamos. O incluso, bueno, las personas mayores que a lo mejor no tienen este contacto tan directo con la tecnología, que pues a lo mejor pueden llegar a tener como un temor, ¿no? Al introducir la inteligencia artificial en sus días, pero es como de, pues para desbloquear tu celular, aun sea con facial o con huella digital, es reconocimiento de patrones, es inteligencia artificial y nosotros ni en cuenta, ¿no? Porque, o sea, era
wow, ya se puede desbloquear más fácil, es más sencillo que poner un número, poner una contraseña y ni en Y cuenta más de que seguro. eso era inteligencia, ¿no? Entonces, Claro, lo tenemos en nuestra cotidianidad desde hace muchos años y no nos habíamos dado cuenta. claro. Ahora bien, ayúdanos, Noemí, a compartir con el auditorio, si bien entendemos qué es lo que está sucediendo, ¿cuáles son las diferentes herramientas que hoy día están disponibles para el usuario común y corriente, la persona que abre Internet y dice, oye, necesito hacer una búsqueda o me pidieron esta tarea en la escuela, en el trabajo? ¿Qué cosas hay que podemos utilizar en nuestra cotidianidad, ya de manera formal, pagada o gratuita? Pero ¿cuáles son las cosas que están disponibles y en dónde podemos aprender a usarlas aquellos que somos un poco más lerdos en nuestro proceso de aprender todas las nuevas tecnologías, como mencionabas, la gente de edad? Requerimos de un approach, quitarnos el miedo, tal vez los niños no lo tienen, son un poco más empíricos y abiertos para aprender cosas, pero ¿en dónde lo podemos aprender para usarlos y aprovechar la existencia de la misma? Sí, si ya tienen el primer contacto con el uso de Internet, de hecho, cualquier búsqueda que actualmente se haga a través de Google, ya el primer resultado que te arroja es a través de Gemini, que es la IA de Google, y al final ya ella solita dentro de toda esta framework de Google, te da el resultado a través de una inteligencia artificial y después te vienen todas las demás páginas web y demás donde puedes hacer mayor consulta. Ese es como el primer acercamiento que se podría tener. Ok. Algo, disculpa, algo importante que hay que considerar es que ahora las IA generativas, que son las que normalmente vamos a estar utilizando para hacer consultas y demás, hay diferentes tipos, ¿no? Y están enfocadas para diferentes cuestiones. Por hablar de la más general, está ChatGPT, está DeepSeek, está Gemini, que son Copilot también, son a las que tú puedes llegar y hablar, o sea, escribir con texto, con palabras que tú coloquialmente conoces, pedirles una solicitud, ¿no? Eh, Algo que me parece impresionante, que yo hago mucho y que apenas en un curso que acabo de tomar la semana pasada, es que era un curso de Google, uno de los product managers de esta empresa decía, yo el primer acercamiento que tuve para la inteligencia artificial era preguntarle cómo usar la inteligencia artificial a una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio que podemos hacer si no tenemos ningún conocimiento. El primer approach, hola chat, ¿cómo ¿con qué tareas me puedes ayudar tú? Soy nuevo en esto, o sea, como te decía, entre más contexto le demos, mejor resultado te va a dar para ti, ¿no? O sea, lo que tú realmente necesitas entender y aprender. Después de eso ya hay, si quieres hacer imágenes, también hay otro tipo de inteligencias generativas que te ayudan a esta parte. También hay muchas ya que te ayudan con la parte del de desarrollo de código. Entonces, al ¿Cómo final, es eso? si por ejemplo entras directamente a ChatGPT y le dices, no sé, tengo un proyecto en la escuela donde tengo que hacer una calculadora, ¿no? Escrita en tal lenguaje de programación, Chat te arroja el código. Ok. Tú ya nada más copias, pegas, ¿no? Eh, Algo que me gusta mucho recalcar y que me gustaría que se quedara muy grabado es que a pesar de que esos códigos pueden llegar a funcionar o no, hay que entender por qué funcionan o por qué no funcionan, ¿no? Ahí está como la gran diferencia. A lo mejor ya no me voy a tomar todo el tiempo que me llevaba a escribir de cero el código, pero sí necesito yo seguir analizándolo, ¿no? El, como hace un rato no recuerdo qué palabra utilizaste como para decir algo así de pues mayor comodidad, pues sí, es Oh, más sí, sí. cómodo, ¿no? Te hace más fácil la vida relativamente, pero pues hay que también seguir cuestionándonos lo que cualquier IA nos está entregando y en general pues cuestionarnos cualquier proceso, ¿no? O bajo cualquier cosa que nos estemos enfrentando en el día a día.
Claro, todavía requieren de mucha revisión, seguimiento y a veces repreguntar y tener diferentes puntos de vista en la misma instrucción o subsecuentemente para poder afinar puntería y que nos arroje algo inteligible. Pero al final de cuentas, lo que nos va a producir está supeditado a lo que nuestro protocolo racional y voluntad todavía desea que la instrucción produzca, de tal manera que lo que va a generar es lo que nosotros le estamos pidiendo. Algo que mencionaste con mucha claridad es precisamente que mientras más contextos le damos, es decir, mientras más robusta es la instrucción que le das, guías, parámetros en este tono, con esta característica profesional, escolástico, con investigación formal, con referencias bajo APA, lo que te va a producir va a ser mucho más acercado a lo que deseas y vas a tener que rehacer o reinstruir con menos frecuencia. Una vez que recalibras o que tienes muy calibrado el protocolo de investigación, seguimiento, desarrollo que te está produciendo, lo puedes utilizar varias veces y a partir de esa base seguir construyendo otras guías, otras instrucciones que lo que te va a generar al final de cuentas es reducirte el tiempo de consulta, de esfuerzo en lo que le asignaste como tarea para que te resuelva lo que tú deseas hacer, pero no lo va a hacer por ti. Esa es Exacto. una parte importante que hasta el momento no sabría si qué bueno o qué triste o ya veremos, pero por lo pronto esta es nuestra realidad en el uso de la inteligencia artificial. Bien, resumiendo un poco lo que nos estás compartiendo, Noemí, yo te diría que entendiendo que es solamente todavía una herramienta, requiere de mucho parámetro, requiere de instruir, requiere de meterse para conocer, inclusive pedirle que nos diga cómo funciona y cómo puede ayudarme en lo que yo necesito y me va a dar una serie de instrucciones, pero hay que invertir tiempo de uno en calibrar esta inteligencia, cualquiera de las versiones que utilicemos o cualquiera de las plataformas que estemos utilizando, para que le ayudemos con instrucciones precisas y claras a dar lo que nosotros en realidad estamos buscando. Ese proceso es un proceso necesario de aprendizaje, tanto de la inteligencia artificial que se pueda parametrizar a lo que nosotros deseamos y claro, para obtener lo que nosotros deseamos obtener, ¿cierto? Justamente, esta parte de saber qué preguntarle, cómo preguntarle, en su momento también fue un boom, se llama ingeniería de prompts. Yo recuerdo una plática con un amigo y le decía como de, es que está esta nueva ingeniería, ¿no? Y él decía como, ¿y qué tiene esa parte de ingeniería? Pues claro que sí la tiene porque tienes que razonar tú cómo le voy a preguntar para que me dé el mejor resultado posible, ¿no? Y para eso hay metodologías específicas, hay protocolos a seguir y en internet hay muchos videos que te enseñan a hacer ingeniería de prompts. Entonces, si es algo como lo quiero usar nada más para que me dé una receta, igual y no te vas a aventar un curso de ingeniería de prompts, pero si es algo que recurrentemente vas a estar utilizando en tu día a día, incluso en tu trabajo, pues a lo mejor también acortar este tiempo de aprendizaje con personas que ya te pueden enseñar directamente a hacerlo, pues es muy favorable. Bien, buena recomendación. Muchas gracias, Noemí. Ahora bien, dicho esto, entendiendo un poco este universo alterno que crece bajo nuestros pies y está a la punta de nuestras manos, e inclusive ya hoy día entendiendo voz y datos, ¿sí? ¿Para dónde va? Yo pensaría que también va mucho de la mano de la robótica. El darle instrucciones precisas a robots, ya no pensemos en estos robots humanoides, porque es evidente que en algún momento, que ya los hay, pero en algún momento van a ser más accesibles para todos, sino también, hablando de incluso de otras aplicaciones, hay mucho, mucho campo en la medicina para hacer robots asistentes. No tal cual que sea como el secretario del doctor, sino un robot que sea capaz de crear cirugías a distancia, lo que se le llama la telemedicina.
Ujú. Entonces, este avance en el campo de la medicina es muy importante, hay mucha investigación al respecto de eso. El problema de que no avance tan rápido es que para entrar al tema de la medicina se tiene que también cumplir con muchos protocolos éticos. Entonces, ahí es donde se estanca un poco el que realmente te lo acepten, que validen que no es perjudicial para la salud del paciente, etcétera, etcétera. Es por eso que no se ve tan rápido el avance a comparación de en otras áreas. Eso por No, mi parte de la querida, medicina. Uh-huh. hablaremos del asunto ético más adelante en otro programa, el cual nos Muy dará bien. mucho gusto al que nos acompañes, pero quisiera pedirte, Noemí, si tienes algún mensaje, alguna recomendación para nuestro auditorio antes de terminar el programa. Sí, pues que se sigan empapando de todas estas nuevas tecnologías. Al final ya estamos en un mundo en el que va a ser inevitable adquirirlas. Es como en su momento los teléfonos celulares, las computadoras portátiles. Entonces, es un boom tecnológico, es algo favorable para todos, que se nos quite mucho ese miedo, ese estigma de nos va a venir a reemplazar. No lo pensemos así. Algo que me gustó mucho leer en alguna ocasión es no te va a reemplazar una IA, pero sí, tal vez sí te puede llegar a reemplazar una persona que sabe usar la IA, ¿no? A su favor. Entonces, es recomendable seguir aprendiendo, seguir cuestionándonos también todo lo que está saliendo, verificar que lo que estemos utilizando es favorable para nosotros y que, pues nada, que sigan leyendo. La IA es un mundo muy bonito, también es muy interesante el hecho de usarla, pero también el hecho de desarrollarla. Y pues nada, sería ese mi mensaje. Muchísimas gracias, Noemí. Es un gusto tenerte en el programa. Gracias por compartir tus perspectivas y todo lo que has comentado sobre la inteligencia artificial. Inevitablemente te vamos a invitar a que nos acompañes en otra ocasión para hablar un poquito más de temas específicos que hemos sobrevolado en lo general. Pero pues bueno, más que nada agradecerte compartir este conocimiento tuyo con todo nuestro auditorio. Claro que sí, yo Gracias. encantada de seguir participando con ustedes y muchas gracias por invitarme en esta ocasión. Al contrario, este es un gusto. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos la próxima. Pues Noemí, no me queda más que agradecerte el que compartas con todo nuestro auditorio tus comentarios, tu perspectiva y obviamente tus conocimientos. Nos da mucho gusto tenerte a ti y eres más que bienvenida a participar con nosotros en futuros programas. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues esperando que esta charla haya sido de su interés para tu audiencia y seguir colaborando juntos. Seguro así va a ser. Pues este es tu programa, Diálogos Empresariales. Yo soy José María Avelar y nos vemos en la próxima.